¿Cómo se pueden leer, cómo se pueden entender los resultados de la encuesta Inbamer sobre los primeros 100 días del gobierno Petro? Pedro Viveros, analista, gracias por estar en La Clave. Gracias, Juan. ¿Cuál es la clave para entender los resultados de la encuesta Inbamer a 100 días del gobierno de Gustavo Petro? Que Gustavo Petro le sigue hablando directamente a las personas que lo eligieron. El 50%, que fue con lo que él ganó la elección hace unos meses, sigue respaldándola. Y cuando uno ve los diferentes temas, con el apoyo que tienen las diferentes regiones, se confirma que esas personas, él no las ha perdido. Siguen apoyándolo, Juan Roberto. Sí, incluso muchos dicen, para entender también la clave de esta encuesta, que le va bien a Petro, pero no a su gobierno. ¿Cómo así? Pues es que Petro es una figura, digamos, más grande que los ministros. La mayoría de ministros, unos son grandes que se retiraron de la política ya hace varios años y están regresando, los que son mayores del Cecilia gabinete. López y Cecilia José Antonio López, Campo. Ocampo, digamos, Leiva. Pero los otros son muy jóvenes y son muy nuevos. Entonces uno entiende ahí que puede haber, digamos, una especie de inicio, de comienzo. Entre otras cosas, Juan Roberto, yo creo que los 100 días en una época de redes y de tanta innovación ya parecen como unos 300 días. Entonces hay que evaluar muy bien. En la época que se inventaron los 100 días era otra época donde solo había radio, Juan. Fue Franklin Delano Roosevelt quien lo inventó, imagínense, había radio. Ahora se inventan hacer mediciones en 100 días. Eso es muy, digamos, en mi opinión, como ya desueto, porque lo que está pasando en los medios, en las innovaciones, son mucho más rápidos y mucho más veloces. Esa medición de 100 días hoy, que como usted dice es muy distinta a la de hace unos años, para un gobierno como este, que generó tanta expectativa de cambio, uno dice, ¿qué corte de cuentas puede hacer? Yo creo, Juan Roberto, que en este momento es muy incipiente. El único que uno le puede hacer es que ya pasó la reforma tributaria. Ese tal vez es más importante. Pues ya la ganó. Bueno, y Venezuela, ¿no? Y Venezuela. Restablecer relaciones con Venezuela. Las dos cosas. Y porque el inicio de la paz total, todavía no sabemos cuáles son las condiciones. Pero ya empezó el diálogo con el ELN. De acuerdo, pero digamos eso no entraría, yo pensaría en ese corte todavía, pues el corte es el martes, creo yo que se cumplen los 100 días. Pero yo sí lo valoraría en el manejo que le ha dado en el Congreso para sacar la reforma, en la apertura con Venezuela, pero sobre todo, Juan Roberto, lo que pasó con la reforma tributaria. Porque si usted ve en la misma encuesta de Inbamer, el problema más grave para los colombianos es la economía. Decía un colega suyo en Blue Radio que le va bien al capitán, pero no a los demás del barco. Es que Petro lleva 30 años haciendo política, Juan Roberto. Digamos, las cámaras son de Petro y los otros los está comenzando a formar. Hoy usted me pregunta, ¿quién sería el ministro estrella? Seguramente Ocampo. Sí, le va bien, ¿no? Pues le va muy no bien. Le va mal. Le va muy bien. Para haber sacado una tributaria. Claro, y además, Juan Roberto, porque ha sido como, ¿se acuerdan en la época nuestra que había un director de disciplina? Sí. Me da la impresión, un prefecto de disciplina. Yo creo que Ocampo es como el prefecto de disciplina que pone orden por debajo del jefe, por supuesto. Que es la voz sensata. Sí. Pedro, la gran preocupación de los colombianos en la encuesta Inbamer es la economía, el bolsillo. Lo paradójico es que si bien hay un margen, un compás de espera y hay un equilibrio entre quienes creen que le ha ido bien y un poquito menos, 42.7, que creen que no le ha ido bien en su gestión, pero no le jalan la gran mayoría de propuestas que ha hecho su gobierno, la gente dice que no le jala. Quitar los subsidios de la gasolina dice que no. Dejar de explorar, de buscar hidrocarburos tampoco. El tema de las drogas. El día sin IVA. El tema sin IVA. Bueno, la paz total dicen que sí, pero por ejemplo, perdonar a los señores de la primera línea, dice la gente, ni de fundas. Es decir, no le va bien en sus propuestas, pero a él sí. Es que él tiene un discurso. El presidente Petro es una persona que tiene un gran relato, es que tiene un discurso, una narrativa muy formado, muy de fondo, y ¿sabe qué, Juan Roberto? Los temas que él trabaja son los temas de la humanidad. Hoy, en este momento, el mundo entero reclama el problema del medio ambiente, resolver los conflictos, la Amazonía, tener igualdad, la equidad. Esos son temas de la humanidad, y él en eso fue muy inteligente porque se apropió de los temas de la humanidad y le está hablando a la gente que necesita esos temas. Eso cala muy bien. Yo creo que el problema de él es en la operación. Entonces él tiene una buena narración, del dicho al hecho, pero carece de operación. Pedro, y me salió como en rima, entre otras cosas. Eso estoy viendo. Entonces la clave para entender es que hay un compás de espera. Sí, sin duda. Pero en este momento lo siguen apoyando quienes lo eligieron. Y eso en política es muy positivo. Pedro, gracias. Gracias, Juan.